Mi nombre es Elise Gardner, y el momento en que mi gerente, Croft Brennan, me dijo que mi padre moribundo no era su problema cambió todo acerca de quien creía que era. Estaba parada en esa sala de descanso estéril, todavía usando mi uniforme manchado del restaurante donde había pasado 3 años sirviendo café a personas que apenas reconocían mi existencia, rogándole a este hombre por una semana libre porque mi padre estaba dando sus últimos suspiros en la habitación 247 del Hospital General. Croft ni siquiera levantó la vista de sus papeles de programación cuando dijo, encuentra a alguien que te cubra o no te molestes en volver, tu drama personal no es asunto mío. Las palabras me golpearon como un tren de carga, descarrilando todo lo que creía sobre la decencia humana básica. Había trabajado todos los días festivos, cubierto todos los turnos por enfermedad, me había quedado hasta tarde sin quejarme, ¿y esta era mi recompensa? Mi padre, el hombre callado que me crió solo después de que mi madre nos abandonó cuando tenía 7 años, se estaba muriendo, y esta criatura que llevaba una corbata barata estaba más preocupada por cubrir el almuerzo del fin de semana que por mi corazón hecho pedazos. Antes de decirte lo que pasó después, ¿podrías tomarte unos segundos para decirme si alguna vez alguien ha descartado el momento más importante de tu vida como si no significara absolutamente nada? Porque lo que descubrí sobre mi padre, y lo que le hice a ese gerente, cambiará la forma en que piensas sobre la venganza para siempre. Necesitas escuchar esta historia hasta el final, y también darle me gusta, suscribirte y hacer clic en el icono de la campana porque esto se vuelve mucho más retorcido de lo que jamás podrías imaginar. Salí de ese restaurante sin decir una palabra más. La voz de Croft me siguió por la cocina, gritando sobre cómo nunca volvería a trabajar en esta ciudad, cómo se aseguraría de que todos supieran que no era confiable. Conduje directamente al hospital, donde mi padre yacía conectado a máquinas que emitían pitidos con el ritmo de su vida que se desvanecía. Arlo Gardner había sido todo mi mundo desde que era una niña. Trabajaba desde casa haciendo lo que él llamaba cálculos para cosas aburridas del gobierno, siempre encorvado sobre múltiples pantallas de computadora en nuestro apartamento estrecho, usando las mismas 3 camisas con botones que había tenido durante una década. Papá murió un martes por la mañana mientras yo sostenía su mano curtida. La enfermera dijo que se fue en paz, pero la paz parecía imposible cuando todo mi sistema de apoyo se evaporó en esa habitación estéril. Pasé los siguientes 6 días organizando un funeral que no podía pagar, respondiendo llamadas de sus pocos colegas que parecían genuinamente sorprendidos por su fallecimiento, e intentando descubrir cómo se suponía que alguien que ganaba $11.50 por hora iba a manejar los costos del entierro, el alquiler y la supervivencia básica. El funeral fue pequeño. Un puñado de sus compañeros de trabajo aparecieron junto con la señora Patterson de al lado, que siempre se quejaba de que nuestro televisor estaba demasiado alto, pero también había 3 hombres en trajes caros que estaban de pie en la parte de atrás de la capilla, sin presentarse nunca, solo observando con el tipo de intensidad que me ponía la piel de gallina. Cuando me acerqué a ellos después del servicio, simplemente asintieron respetuosamente y se fueron sin dar explicación. Volver al trabajo el lunes siguiente se sintió como volver a entrar en una pesadilla de la que había escapado temporalmente. El restaurante se veía exactamente igual, olía igual, sonaba igual. Croft estaba detrás del mostrador, esa mueca perpetua pintada en su rostro como si hubiera nacido usándola. Las otras camareras, Penny y R.U., me miraron con simpatía, pero mantuvieron su distancia. Todos sabían lo que había sucedido, y todos sabían que era mejor no meterse con Croft. Me até el delantal a la cintura y agarré mi bloc de notas, esperando la habitual avalancha matutina de trabajadores de la construcción y gente de oficina tomando café antes de que comenzaran sus vidas reales, pero algo se sentía diferente. El personal de la cocina seguía mirando hacia la entrada principal, y Penny seguía revisando su teléfono con expresiones de preocupación. Entonces lo vi. Un hombre con un traje azul marino a medida estaba de pie junto a la estación de recepción, escaneando el comedor con la atención concentrada de alguien que realizaba vigilancia. No estaba allí por panqueques o café, su presencia exigía atención de una manera que hacía que las conversaciones se detuvieran y los clientes se giraran en sus sillas. Cuando su mirada se posó en mí, el reconocimiento parpadeó en sus rasgos. ¿Elise Gardner? Su voz transmitía una autoridad que hizo que mi nombre sonara importante por primera vez en años. Asentí, de repente consciente de lo ridícula que debía verme con mi uniforme de poliéster con sus manchas de grasa y bordes deshilachados. Mi nombre es el director Hayes, de la División de Crímenes Financieros del Tesoro. Necesitamos hablar. Las palabras me golpearon como un rayo, División de Crímenes Financieros del Tesoro, autoridad gubernamental,
el tipo de negocio serio que no tenía nada que ver con camareras de restaurantes o personas como yo. Croft se materializó a nuestro lado con esa sonrisa aceitosa que reservaba para los clientes que pensaba que podrían quejarse a la empresa. ¿Hay algún problema aquí? Porque Elise acaba de perder a su padre, y ha estado un poco sensible últimamente. El director Hayes fulminó a Croft con una mirada que podría haber congelado agua hirviendo. En realidad, no hay ningún problema en absoluto. Señorita Garner, ¿podríamos hablar en privado? Me desaté el delantal y lo seguí afuera, dejando a Croft parado allí con la boca abierta como un pez boqueando en busca de aire. Nos sentamos en su sedán del gobierno, y el director Hayes abrió un maletín que contenía documentos con el nombre de mi padre impreso en la parte superior en letras negritas. Su padre fue uno de nuestros contadores forenses más valiosos, comenzó, y sentí que mi comprensión de la realidad comenzaba a desmoronarse. Durante 15 años, Arlo realizó auditorías encubiertas de grandes corporaciones sospechosas de evasión de impuestos. Su trabajo fue tan minucioso, tan metódico, que construimos toda nuestra estrategia de enjuiciamiento en torno a sus hallazgos. Miré los documentos, viendo el nombre de mi padre adjunto a expedientes de casos que involucraban millones de dólares. Este hombre callado que usaba las mismas 3 camisas y comía sándwiches de mantequilla de maní para el almuerzo todos los días había estado viviendo una vida completamente diferente a la que yo conocía. La compañía para la que trabaja, continuó el director Hayes, señalando hacia el restaurante, fue su asignación final. Harwell Food Services ha estado evadiendo sistemáticamente los impuestos federales durante 8 años. Su padre documentó todo, compañías fantasma, cuentas extraterritoriales, registros de empleados falsificados, robo de propinas, manipulación salarial. La evidencia que recopiló podría enviar a los ejecutivos a prisión federal durante décadas. Mi mundo se inclinó hacia los lados. Había estado sirviendo café a criminales que estaban robando a sus propios trabajadores mientras mi padre construía en secreto el caso que los destruiría. Pero aquí está nuestro problema, dijo el director Hayes, con una expresión cada vez más grave. Su padre era paranoico con respecto a la seguridad digital. Encriptó todos sus hallazgos y los almacenó en billeteras de criptomonedas con claves de acceso que solo él conocía. Hemos estado buscando en su apartamento, en sus computadoras, en todo, y no podemos encontrar esas claves en ninguna parte. ¿Qué significa eso? Significa que 8 años de evidencia simplemente desaparecieron cuando su padre murió, a menos que, estudió mi rostro cuidadosamente, a menos que le haya dejado alguna forma de acceder a esos archivos. Pensé en el escritorio de papá en casa, todavía exactamente como lo había dejado, pilas de cuadernos llenos de números y códigos que parecían galimatías, unidades USB etiquetadas con fechas y letras al azar, una caja fuerte escondida detrás de la cómoda de su dormitorio que nunca había abierto porque no sabía la combinación. Podría ser, dije lentamente. El director Hayes se inclinó hacia adelante. Señorita Gardner, esos archivos contienen evidencia de evasión de impuestos por un total de 47 millones de dólares. Si podemos recuperarlos, el trabajo de su padre derribará uno de los mayores esquemas de fraude corporativo que jamás hayamos investigado. 47 millones de dólares. El número se sentía astronómico, imposible, completamente desconectado de mi mundo de propinas de $1 y pasteles del día anterior. ¿Qué pasa si encuentro estos archivos? Justicia, dijo simplemente, y una recompensa sustancial por su cooperación. Regresé al trabajo esa tarde sintiendo que estaba viviendo en la vida de otra persona. Croft me observó con ojos suspicaces, probablemente preguntándose por qué los agentes del gobierno estaban apartando a sus empleados para conversaciones privadas. Serví café y tomé pedidos en piloto automático mientras mi mente repasaba todo lo que creía saber sobre mi padre. Esa noche, me senté en la silla de papá y realmente miré su espacio de trabajo por primera vez. Los cuadernos no eran aleatorios, seguían patrones, secuencias, progresiones matemáticas que significaban algo para alguien que entendía su lógica. Las unidades USB estaban etiquetadas con fechas que correspondían a entradas específicas en sus notas escritas a mano. La combinación de la caja fuerte me tomó 3 horas para descubrirla. Papá siempre decía que yo era la persona más inteligente que conocía, y aparentemente, había ocultado la respuesta a la vista, su cumpleaños, mi cumpleaños y la fecha en que mi madre nos dejó, dispuestos en el orden en que habían dado forma a nuestras vidas juntos. Dentro de la caja fuerte, encontré un solo sobre con mi nombre escrito con su cuidadosa letra. La carta en el interior contenía 24 secuencias alfanuméricas,
cada una etiquetada con el nombre de una empresa. Harwell Food Services era el número 17 en la lista. A la mañana siguiente, me vestí para ir al trabajo sabiendo que todo estaba a punto de cambiar, pero primero, necesitaba entender exactamente con quién estaba tratando y cuán profunda era esta conspiración. Comencé a prestar atención a detalles que antes había ignorado: el costoso reloj de Croft a pesar de las supuestas dificultades financieras del restaurante, la forma en que procesaba las propinas en efectivo que nunca llegaban a los registros oficiales, las misteriosas reuniones nocturnas que mantenía en la oficina con hombres que definitivamente no eran proveedores de alimentos. Penny mencionó que sus horas extras nunca aparecían en sus recibos de pago. R.U. se quejó de las deducciones del seguro médico que nunca resultaron en una cobertura real. El personal de la cocina trabajaba en turnos divididos para evitar los beneficios a tiempo completo, pero de alguna manera la programación siempre garantizaba que trabajarían las horas suficientes para ser considerados a tiempo parcial. Comencé a documentar todo: horarios de turnos que violaban las leyes laborales, lecturas de cajas registradoras que no coincidían con las ventas reportadas, conteos de clientes que parecían imposibles dado el tráfico peatonal real. Cada detalle que mi padre habría notado si hubiera estado investigando este lugar. 3 semanas después del funeral, había acumulado suficiente evidencia para comprender el alcance de lo que papá había estado construyendo. Harwell Food Services no solo estaba evadiendo impuestos, estaban robando sistemáticamente a cada empleado que trabajaba para ellos mientras creaban registros fraudulentos que hacían que toda la operación pareciera legítima. Pero también me di cuenta de otra cosa: no tenía que entregar esta evidencia al gobierno de inmediato. Tenía otras opciones. Una noche, investigué al principal competidor de Harwell, una compañía llamada Summit Restaurant Group que había estado tratando de expandirse a nuestro territorio durante meses. Habían hecho varios intentos de comprar las ubicaciones de Harwell, pero los acuerdos siempre fracasaron debido a lo que las revistas de negocios llamaron complicaciones regulatorias. Me pregunté cuánto podrían valer esas complicaciones para alguien que pudiera eliminarlas permanentemente. Al día siguiente, llamé a las oficinas corporativas de Summit y pedí hablar con su departamento de adquisiciones. En una hora, estaba sentada frente a su directora de desarrollo, una mujer astuta llamada Victoria Cross, que escuchó mi propuesta con el tipo de atención enfocada que me decía que entendía exactamente lo que estaba ofreciendo. Déjame asegurarme de que entiendo, dijo cuidadosamente. Tiene documentación que podría obligar a Harwell a la bancarrota federal y al enjuiciamiento penal, y está dispuesta a proporcionar esa evidencia a nosotros en lugar de a las autoridades por el precio correcto. Lo confirmé. ¿Qué tenías en mente? 47 millones de dólares, la cantidad exacta que deben en impuestos atrasados. Los ojos de Victoria se abrieron un poco, pero no se rió ni llamó a seguridad. En cambio, preguntó, ¿por qué ese número específico? ¿Por qué es lo que cuesta la justicia? Negociamos durante 2 horas. Victoria hizo llamadas a abogados y ejecutivos y personas cuyos títulos no reconocí. Al final de la reunión, teníamos un acuerdo. Summit me pagaría 47 millones de dólares por el acceso exclusivo a la evidencia de mi padre con el entendimiento de que ellos se encargarían de los procedimientos legales de la manera que mejor sirviera a sus intereses comerciales. El contrato tardó una semana en finalizar. Durante ese tiempo, continué trabajando en el restaurante, viendo a Croft abusar de sus empleados y robar sus salarios sin tener idea de que todo su mundo estaba a punto de desmoronarse. Pensaba en mi padre todos los días, preguntándome si aprobaría lo que estaba planeando. Había pasado 15 años construyendo casos sólidos para el gobierno, creyendo en la justicia oficial y los procedimientos legales, pero la justicia oficial no lo había ayudado cuando estaba muriendo solo mientras su hija rogaba por compasión humana básica a un hombre que veía a las personas como desechables. El día que el pago se hizo efectivo en mi cuenta, entré al restaurante para mi último turno. Croft estaba detrás de la caja registradora contando los recibos de la caja registradora con su ceño fruncido habitual, probablemente calculando cuánto podía desviar sin que nadie se diera cuenta. Me acerqué a él con una sola hoja de papel en la mano. Croft, necesito darte algo. Levantó la vista con irritación. Hazlo rápido, estamos ocupados. Coloqué el documento en el mostrador entre nosotros. Era el recibo de pago de Summit Restaurant Group que mostraba claramente una transacción de 47 millones de dólares por la adquisición de documentación de cumplimiento regulatorio con respecto a las obligaciones fiscales de Harwell Food Services. Croft miró el papel durante un largo momento, su expresión cambiando de confusión a comprensión y a absoluto horror.
¿Qué es esto?, susurró. Ese es el recibo por vender tu compañía a tu mayor competidor, dije con calma. Compraron toda la evidencia que mi padre recopiló sobre tu evasión de impuestos, robo de salarios y operaciones de fraude. Mañana por la mañana, presentarán todo a los fiscales federales y ofrecerán cooperar plenamente con la investigación a cambio de inmunidad. El rostro de Croft se puso completamente blanco. Tu padre era un contador forense del Departamento del Tesoro que pasó 2 años documentando cada crimen que has cometido. El gobierno perdió sus archivos cuando murió, pero yo los encontré y se los vendí a Summit por exactamente la cantidad que debes en impuestos atrasados. El papel tembló en las manos de Croft cuando las implicaciones completas lo golpearon. No solo su compañía estaba a punto de enfrentar un enjuiciamiento federal, sino que su principal competidor ahora poseía toda la evidencia y podía controlar el momento y el alcance de los procedimientos legales para maximizar su propia ventaja comercial. Nos mataste, respiró, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había orquestado. No, corregí, desatándome el delantal por última vez, ustedes se mataron a sí mismos. Solo me aseguré de que lo pagaran. Caminé hacia la salida, dejando a Croft parado allí agarrando ese recibo como si pudiera entrar en combustión espontánea y llevarse sus problemas con él. Pero aún no había terminado. La verdadera belleza de mi plan apenas comenzaba a desarrollarse. En 6 horas, el equipo legal de Summit había presentado mociones preliminares ante el Tribunal Federal, presentándose como competidores preocupados que descubrieron evidencia de fraude fiscal sistemático. Se posicionaron como ciudadanos corporativos con mentalidad cívica que ayudaban a las fuerzas del orden a descubrir actividades delictivas. La cobertura de los medios los pintó como héroes, mientras que Harwell se convirtió en el ejemplo de la corrupción corporativa. Para el miércoles, los agentes federales estaban realizando redadas en las 17 ubicaciones de Harwell. Confiscaron computadoras, registros financieros y arrestaron a 3 ejecutivos, incluido el gerente regional que había sido el supervisor directo de Croft, el hombre que le enseñó a Croft cómo manipular los horarios de los empleados y desviar los recibos de efectivo. Ahora enfrentaba 20 años en prisión federal. Pero la parte más hermosa fue ver a Croft darse cuenta de que su responsabilidad personal se extendía mucho más allá de perder su trabajo. Como gerente en el sitio que había implementado las prácticas fraudulentas, que había firmado los documentos fiscales falsos, que personalmente había robado miles de dólares en propinas de los empleados, era individualmente responsable de los cargos por delitos graves que podrían destruir su vida por completo. Pasé esa semana visitando a todos los ex empleados de Harwell que pude encontrar. Penny estaba trabajando turnos dobles en una parada de camiones tratando de mantener a sus 2 hijos después de perder su seguro médico cuando Harwell cerró. R.U. se había mudado de nuevo con sus padres porque no podía pagar el alquiler sin el trabajo que había tenido durante 4 años. El personal de la cocina estaba luchando por encontrar nuevos puestos que contrataran a personas sin avisos o referencias. Mientras tanto, estaba planeando en silencio la siguiente fase de mi venganza. Los 47 millones de dólares estaban en mi cuenta como un arma esperando ser desplegada. Podría haber desaparecido, comprado una casa en algún lugar cálido, vivido cómodamente por el resto de mi vida sin siquiera pensar en Croft o Harwell o en ninguna de las personas que habían sido víctimas en esta guerra corporativa. En cambio, hice algo que habría enorgullecido a mi padre. Establecí la Fundación Arlo Garner para los Derechos de los Trabajadores, una organización de defensa legal dedicada a ayudar a los empleados de la industria de servicios a combatir el robo de salarios, el acoso y las violaciones laborales. Nuestra primera acción fue contratar a todos los trabajadores desplazados de Harwell con salarios que reflejaran su valor real en lugar de lo que la gente desesperada aceptaría. Penny se convirtió en nuestra coordinadora de operaciones, ganando más dinero del que jamás había imaginado posible mientras ayudaba a otras madres solteras a navegar por la ley laboral. R.U. encabezó nuestro departamento de documentación, enseñando a los trabajadores cómo registrar evidencia de violaciones en el lugar de trabajo. El personal de la cocina formó nuestro equipo de investigación de campo, trabajando encubierto en restaurantes y tiendas minoristas donde los empleados informaron prácticas sospechosas. En 3 meses, habíamos presentado demandas exitosas contra 12 compañías en nuestra área, recuperando más de 2 millones de dólares en salarios robados y horas extras no pagadas. Los trabajadores comenzaron a llamarnos cuando enfrentaban represalias por informar violaciones de seguridad o acoso. Nos convertimos en la organización que los empleadores temían y los empleados confiaban. Pero mi atención personal permaneció enfocada en Croft.
sus problemas legales se multiplicaron como bacterias en agua estancada, cargos federales por evasión de impuestos y fraude electrónico, cargos estatales por robo de salarios y violaciones laborales, demandas civiles de exempleados que buscaban daños y perjuicios por propinas robadas y horas extras no pagadas. Los honorarios legales por sí solos lo estaban devastando financieramente, y eso fue antes de cualquier juicio o acuerdo. Me aseguré de asistir a cada audiencia judicial, sentándome en la galería donde él pudiera verme, sin hablar nunca, sin interactuar nunca, solo presente como un recordatorio de cómo su propia crueldad había orquestado su destrucción. Su abogado finalmente presentó una moción solicitando que se me prohibiera la entrada a la sala del tribunal, alegando que mi presencia era intimidante para su cliente. El juez denegó la moción, señalando que los juicios públicos eran exactamente eso, públicos. A medida que avanzaba el caso penal, surgieron más detalles sobre el alcance del fraude de Harwell. Habían estado operando compañías fantasma y paraísos fiscales, falsificando registros de empleados para evitar pagar beneficios y robando sistemáticamente a trabajadores que no tenían recursos para defenderse. La investigación reveló que más de 2.000 empleados se habían visto afectados en todas sus ubicaciones. Pero el caso del gobierno se basó completamente en la evidencia de mi padre, lo que significó que me convertí en un testigo clave en el enjuiciamiento. Cada vez que testificaba, me aseguraba de mencionar cómo Croft había rechazado mi solicitud de licencia de emergencia cuando mi padre estaba muriendo, cómo había amenazado con despedirme por priorizar a la familia sobre las ganancias corporativas. El jurado miró a Croft con visible disgusto cuando escucharon esa historia. Durante los procedimientos civiles, sucedió algo interesante. El abogado de Croft trató de argumentar que su cliente había estado siguiendo las políticas corporativas establecidas por ejecutivos de nivel superior, que era esencialmente un empleado de nivel medio que no entendía las implicaciones legales de sus acciones. También tenía evidencia para destruir esa defensa. A través de la investigación de mi fundación, descubrimos que Croft había estado recibiendo bonificaciones basadas en la cantidad de dinero que podía ahorrar a través de eficiencias operativas. Cada dólar que robaba de las propinas de los empleados, cada hora de horas extras que se negaba a pagar, cada beneficio que lograba negar le valía recompensas personales. No solo estaba siguiendo órdenes, se estaba beneficiando del robo. El fiscal presentó esta evidencia durante la fase de sentencia, mostrando que Croft había recibido más de $60.000 en bonificaciones por robar sistemáticamente a trabajadores que ganaban el salario mínimo. El juez lo calificó de particularmente atroz y lo sentenció a 8 años en prisión federal seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. Pero la prisión fue solo el comienzo de sus consecuencias. Los juicios civiles ascendieron a más de $300.000, lo que efectivamente lo llevó a la bancarrota. Su casa fue embargada, su coche embargado, sus ahorros para la jubilación embargados para pagar la restitución ordenada por el tribunal. Su esposa lo dejó antes de que terminara el juicio, llevándose a sus hijos a otro estado donde pudieran comenzar de nuevo sin la vergüenza de su notoriedad. 6 meses después de su sentencia, recibí una carta de Croft escrita con la cuidadosa letra de alguien con demasiado tiempo para pensar. Era en parte confesión, en parte justificación y en parte una súplica de perdón. Escribió sobre crecer en la pobreza, sobre sentirse impotente en su propia vida, sobre cómo tener autoridad sobre los empleados lo había hecho sentir importante por primera vez. Admitió que rechazar mi licencia de emergencia había sido pura maldad, que había querido lastimar a alguien de la misma manera que se sentía lastimado por sus propias circunstancias. La carta terminó con él preguntándome si pensaba que merecía lo que le había sucedido. Nunca respondí. En cambio, me concentré en expandir el trabajo de la fundación. Abrimos oficinas en 3 estados vecinos, contratamos abogados laborales especializados en fraude corporativo y desarrollamos programas de capacitación que enseñaron a los trabajadores cómo reconocer y documentar las violaciones. Nos asociamos con periodistas de investigación que expusieron a las compañías que pensaban que podían abusar de los empleados sin consecuencias. 2 años después del colapso de Harwell, habíamos recuperado más de $15 millones en salarios robados para los trabajadores de toda la región. Las compañías comenzaron a cambiar sus prácticas solo para evitar ser investigadas por nosotros. La mera mención de la Fundación Arlo Garner fue suficiente para que los ejecutivos corporativos revisaran sus políticas de empleo. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando Summit Restaurant Group se contactó conmigo por un problema potencial. Habían adquirido varias ubicaciones de Harwell y descubrieron que algunos de los antiguos gerentes habían implementado prácticas fraudulentas similares en sus nuevos trabajos. Estos gerentes,
capacitados por Croft y sus superiores, aparentemente eran incapaces de operar honestamente incluso cuando trabajaban para diferentes compañías. Queremos asegurarnos de que nuestras operaciones sean completamente limpias, explicó Victoria Cross durante nuestra reunión. ¿Podría su fundación realizar una auditoría integral de nuestras prácticas de empleo? Estuve de acuerdo, pero con condiciones. Cualquier violación que descubriéramos se informaría a las autoridades independientemente de las preferencias de Summit. Cualquier empleado afectado recibiría una restitución completa más daños y perjuicios, y Summit implementaría sistemas de monitoreo continuos para evitar futuras violaciones. Victoria aceptó de inmediato. Entendió que gastar dinero en cumplimiento era infinitamente más barato que enfrentar el tipo de destrucción que había consumido a Harwell. Durante nuestra auditoría, encontramos violaciones menores en 3 ubicaciones, todas conectadas a antiguos gerentes de Harwell que aparentemente no podían romper sus hábitos de desviar propinas y manipular horarios. Summit los despidió de inmediato y pagó más de $200.000 en restitución a los trabajadores afectados. Pero también hicieron algo inesperado. Victoria se ofreció a financiar una expansión del trabajo de nuestra fundación, proporcionando recursos para investigar el fraude corporativo en todo el país. Quería que Summit se asociara públicamente con la defensa de los derechos de los trabajadores para demostrar que las prácticas comerciales éticas eran prácticas comerciales rentables. Acepté su propuesta, pero insistí en que nuestras investigaciones seguirían siendo completamente independientes. Perseguiríamos a cualquier compañía donde encontráramos evidencia de violaciones, incluida Summit si alguna vez traicionaba su compromiso con el empleo justo. 3 años después de la muerte de mi padre, la Fundación Arlo Gardner se había convertido en una de las organizaciones de defensa más temidas del país. Habíamos recuperado más de $50 millones para los trabajadores, cerrado docenas de operaciones fraudulentas y enviado a 23 ejecutivos a prisión. A menudo pensaba en lo que diría papá si pudiera ver lo que su trabajo callado y metódico había logrado finalmente. Había pasado 15 años construyendo casos para el gobierno, creyendo que la justicia oficial era el único camino legítimo hacia la rendición de cuentas, pero a veces la justicia oficial necesitaba ayuda para encontrar su camino. A veces, la hija de un contador forense tenía que vender evidencia a competidores corporativos para garantizar que los criminales enfrentaran las consecuencias de sus acciones. A veces, la venganza requería paciencia, planificación y la voluntad de transformar el dolor personal en un cambio sistémico que protegiera a miles de otras personas de experimentar la misma crueldad. Guardé la carta de Croft en el cajón de mi escritorio, no por sentimentalismo, sino como un recordatorio de por qué este trabajo importaba. Sus palabras revelaron la mentalidad de alguien que lastimaba a otros porque se sentía impotente en su propia vida, que eligió abusar de su autoridad en lugar de usarla de manera responsable. Había miles de otros gerentes como Croft, otras compañías como Harwell, otros trabajadores siendo explotados por personas que creían que la desesperación hacía aceptable el robo. Mi padre me había dado las herramientas para luchar contra ellos. Tenía la intención de usar esas herramientas hasta que cada dólar robado fuera devuelto, cada ley violada fuera cumplida y cada trabajador supiera que tenía a alguien dispuesto a luchar por él cuando sus empleadores decidieran que las ganancias importaban más que la dignidad humana. La investigación más reciente de la fundación involucró a una cadena de hoteles donde el personal de limpieza informó robo sistemático de salarios y acoso sexual. La evidencia que habíamos reunido sugirió conexiones con el crimen organizado y la corrupción política que se extendían mucho más allá de las simples violaciones laborales. Sería nuestro caso más grande hasta el momento, que potencialmente involucraría a cientos de víctimas y millones de dólares en fraude. Pensé en Croft en su celda de prisión, probablemente preguntándose cómo su crueldad casual hacia una camarera en duelo había llevado a la completa destrucción de todo lo que había construido. Había preguntado si merecía lo que le había sucedido. La respuesta era simple: merecía exactamente lo que les había dado a los demás. Solo me aseguré de que lo recibiera con interés compuesto.